y me hace temblar, él me hace sentir mujer. Pues continuamos en nuestro programa y en el siguiente espacio tenemos como invitada a nuestra psicoanalista Laura López. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Carol, ¿qué tal? Muy bien. Y aquí con Bienvenida. vosotros, muy bien acompañada, muy contenta, así que seguimos para adelante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de telenovelas, de series que enganchan. Del por qué, pues nos engancha una serie, no podemos parar de verla, estamos deseando ver el siguiente capítulo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Por qué nos ocurre esto? Además es algo que le ocurre yo creo que a todas las personas, Laura, nadie se queda excluido de esto, y más ahora, fíjate, con esta serie de series turcas, Laura, que están tan de moda, y que podemos encontrar en varias cadenas de televisión, también series de plataformas digitales, que ya cada vez hay más, y bueno, pues siempre que hablas con alguien, ve alguna de estas series, ¿no? Está enganchado o enganchada a alguna de estas series o telenovelas. ¿Por qué no puede ocurrir esto? Yo sí, te lo digo, claro que sí. Bueno, muy interesante porque hay que diferenciar las telenovelas también del teatro, de la literatura, etcétera, porque sí que es cierto que a través del teatro, de la literatura, es como si viviéramos otras vidas, nos ofrecen vidas en las que uno no las experimenta como parte de tu día a día, sino que a través de las lecturas, de esa obra de teatro, pues uno puede vivir otras vidas y empaparse de incluso cosas que uno evita en la realidad y que a través de ahí pues uno se despliega ese placer que siente cuando hay un drama, cuando hay una comedia, ¿no? Donde ahí se despliega todos esos sentimientos y donde aflora incluso afectos que uno no creía ni que tenía, ¿no? Y luego están las telenovelas, que es muy interesante ese capítulo que has abierto ahí de las telenovelas, porque claro, si nos fijamos en la trama que hay en las telenovelas, vemos que tienen muchos puntos en común, ¿no, Carol? Por ejemplo, dime tú alguno así que tú veas común en todas las telenovelas, que siempre pase más o menos encubierto. Pues el amor, por ejemplo, ¿no? O sea, el enamoramiento, el rencor también, el odio también está ahí. Pues hay muchos sentimientos mezclados en cualquier telenovela, ¿no? Claro. Y también, si te fijas, hay situaciones en las que se ponen en juego pues que viene de una familia muy pobre y esa persona es muy bella y luego se encuentra de repente que es adoptado y que esa familia que ha conocido y que son gente rica, con dinero, resulta que al final son sus verdaderos padres y luego se enamora de alguien. Esto es como una película de Después de comer de Antena 3. Claro, y luego se enamora de alguien y de repente se da cuenta que puede ser su hermano o su hermana, la audiencia sube, horror, hay un incesto ahí, horror. Y ahora descubren que no, que es que realmente la otra persona era la adoptada y el protagonista o la protagonista es el hijo legítimo, ¿no? Entonces vemos que en todos esos ingredientes, ¿no? Freud nos lo explicó en esa novela familiar del neurótico, nos ponía en juego que atraen tanto porque forma parte de toda la fantasía y todo el entramado de nuestro, digamos que de nuestro crecimiento, porque cuando nosotros somos pequeñitos, nuestros padres son para nosotros pues algo idealizado, son los mejores, mi padre hace esto, mi madre hace lo otro, es como una identificación para nosotros, un ideal muy grande, incluso lo vemos en los sueños cuando soñamos con el emperador, la emperatriz, el rey, la reina, hacen referencia a esa etapa infantil en que nuestros padres eran los mejores y no había personaje más maravilloso que nuestros padres, ¿no? Queríamos ser de mayores como ellos. Claro, ¿qué pasa? Que conforme vamos creciendo, pues claro, en ese crecimiento pues ya lo vamos comparando con los padres de otros amiguitos, ¿no? Y digamos que lo ponemos en una categoría más de real, ¿no? Incluso hay decepciones, claro, porque en ese crecimiento ya ese ideal se cae, te das cuenta realmente de que son esas cualidades que tú le dabas a tus padres, lo vas comparando con otras personas y das cuenta que no era tanto, ¿no? Entonces hay como decepciones. ¿Y qué pasa? Porque hay una cuestión muy interesante en el tema de adoptado, porque sí que es cierto que es una fantasía infantil que todos los niños tienen y que todos alguna vez lo hemos pensado, o se dice la frase, yo es que parece que sí, soy adoptado, no tengo nada que ver, ¿no? Y eso habla de ese menosprecio, porque también en el ámbito familiar ocurren celos, siempre te van a decir algo que no, entonces hay como una sensación o bueno, se dice en frase y a veces es algo que uno no lo nombra, sino
como diciendo que es adoptado, sino que hay un momento en el que uno cree que no le quisieron lo suficiente y que habla Me estoy de todo acordando, eso, ¿no? Laura, que yo de pequeña a mi hermana le decía que era adoptada. Claro, ¿ves tú? Y demás hermanos también conozco esa frase Claro, de pequeños, decirle, tú claro, eres adoptada. claro, Y pero se cabreaba, claro, era más pequeña que yo y se lo creía la pobre. claro, pero ves, se pone en juego ahí toda esa novela familiar en la que hablamos de los celos hacia los hermanos, del amor hacia la madre, de la hostilidad también hacia terceras personas que vienen a separarnos de esa mamá, ¿no? Y ahí se ponen en juego todas esas tramas que aparecen en las telenovelas y que hablan de cómo nosotros nos fuimos retirando, porque claro, llega un momento que los hijos se tienen que retirar de ese ideal infantil y ahí, tal y como uno también se conjuga en eso, tal y como uno va avanzando en esos pasos, digamos que crecemos, maduramos psíquicamente o no, porque lo que sí hemos visto en clínica, que hay personas que esas fantasías que aparecen en las telenovelas forman parte de las fantasías de los neuróticos, que no es algo que se ve conscientemente, sino que en su realidad muestran cómo están anclados en esos lugares infantiles. Es decir, es como que no pueden dar el paso a realizar una vida más adulta, ¿no? Porque todos sabemos que la civilización se basa en poder separarte también de esa primera familia y llegar al mundo. Pero a veces se ve en esa fijación infantil en el sentido de que uno a la madre se le atribuye como el poder, ¿no? Como que es lo mejor, en ese momento ideal, ¿no? Y entonces cuando en su vida se van desarrollando, ¿no? Y se van tomando relaciones con otras personas, o bien no puede sustituir esos familiares por otros amores, ¿no? O bien están fijados en situaciones en las que creen que el otro, por ejemplo, pues tiene algo que a mí me falta, ¿no? Es como que le atribuye una idealización a la otra persona como le atribuías a esos padres primeros, ¿no? Y en realidad estás hablando de una situación infantil, porque las cosas hay que ganárselas con trabajo, haciéndolas, ¿no? Y a veces se caen en frases, ¿no? En formas de pensar que tienen que ver con ese infantilismo que vemos que reside en esos procesos neuróticos, ¿no? Y que hablan de la imposibilidad de atravesar la realidad. Es como si te secuestraran la fantasía y no pudieras pues hacer tu vida, acabas frustrado, vas a dar un paso y no puedes, ¿no? Tienes poca capacidad, poca energía, pero porque estás anclado todavía en esa situación infantil de una manera inconsciente, ¿no? Y lo vemos muy bien en las telenovelas, ¿no? Pues Cómo fíjate, ocurre Laura, todas si esas se ven pasiones. tanto que cada vez tenemos más telenovelas. Yo me acuerdo la primera que salió, o que yo recuerde que estaba todo el mundo con esa, la de Cristal, o sea, hace tropecientos años. Luego llegó Manuela, luego llegó, en fin, fueron como de las primeras, ¿no? A raíz de ahí, pues ya empezaron a surgir, hubo como unos años en los que no se llevaban tanto, ¿no? Pero ahora, en los últimos tiempos, sí que es verdad que han resurgido de nuevo, y con lo de las telenovelas turcas estas que te digo, que están súper de moda. No sé si también a raíz de pues estos dos años prácticamente de confinamientos, de tal, que la gente se ha enganchado un poco más, ¿no? Porque claro, hemos pasado más tiempo en casa. ¿Y qué haces, no? Pues me planto una serie de tropecientos capítulos o me planto una telenovela. ¿Puede ser también que estén un poco más en auge por este tema? Yo creo que también tiene que ver con eso que te comento de esa fijación infantil, ¿no? Porque están hablando de nuestras fantasías, de cómo nosotros teníamos esos padres ideales y de cómo es nuestro pasaje al mundo. Y a veces es como un retroceso, como que a veces nos quedamos fijados en cosas que no podemos elaborar de la realidad, que no podemos avanzar o que no podemos gestionar. Por ejemplo, pues a lo mejor el tema de la pandemia o situaciones difíciles, pues a veces se quiere evitar esa realidad y volver a ese lugar ideal que es la infancia, ¿no? Y ahí en esas telenovelas se ve todo esos teje-maneje que ocurren en ese ámbito infantil, ¿no? Entonces ahí vemos que yo diría que es más bien como una regresión a algo que yo no puedo afrontar en mi vida cotidiana y me refugio en esa fantasía, en todo ese alimento que me recuerdan a mi infancia, ¿no? A esa etapa que yo decía que era ideal y que luego pues tenemos que entrar en el mundo y hay ¿Crees que esto problemas, ocurre etcétera. también con los libros, por ejemplo? Que como que te metes en el libro, el rato que estás con el libro, el rato que estás metido en esa historia, estás como
como en otra vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que habría que diferenciar también lo que es una buena literatura, ¿no? Que te ofrece también otra vida, otras frases, otra realidad en la que poder abandonar esos lugares infantiles y poder vivir otras vidas junto a otras personas, ¿no? Realizar proyectos, porque sí que es cierto que la neurosis se caracteriza por dejarse llevar por las pasiones simplemente, ¿no? Su vida está guiada por los sentimientos, por las pasiones del momento, y la vida hay que guiarla por proyectos. Y hay libros que realmente, o obras de teatro, etcétera, que nos ofrecen vidas posibles, frases diferentes que aunque tú no las vivas, te aportan un consejo o te aportan otra manera de ver las cosas, o te aportan frases para construir tu otro futuro y ver que hay otras vidas posibles más allá de la familia, ¿no? Más allá de esas frases familiares que te transmitieron, de esa ideología familiar que te dice cómo tienes que vivir, ¿no? O que te transmiten cómo tienes que hacer tu vida, ¿no? Y al fin y al cabo hay otros ejemplos también y otras formas de pensar que nos separan también de ese lugar infantil con tu mamá y que es necesario para que la sociedad se pueda construir entre dos personas, ¿no? ¿Por qué vemos telenovelas? Pues ahí tienen la respuesta. Si no, búsquenla interiormente. Laura, muchísimas gracias Muchas por gracias acompañarnos una semana más. Nos vemos el próximo martes. Claro, muy bien.